Del Señor, vamos a hablar el día de hoy del bosquejo textual, cómo aprender a realizarlo. Amén. Entonces, mira, aquí vamos a poner ya las bases, ¿verdad? De lo mismo que hicimos con el temático la semana pasada. Entonces dice acá, el bosquejo textual es aquel que toma como base uno, dos, ¿qué más dice? O tres versículos de la palabra de Dios. De este pasaje, dice, se obtiene el tema y las divisiones del mensaje. Amén. Ya como los puntos principales, ¿verdad? Y luego dice, las subdivisiones se obtienen de otros pasajes bíblicos. Por ejemplo, lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces acá entra algo muy importante dentro de lo que es los significados, ¿verdad? Porque básicamente muchas veces uno como que se cierra o se bloquea, por así decirlo, cuando por lo que dice acá, ¿verdad? Que el tema, vamos a leer otra vez, es aquel que se toma como base uno, dos o tres versículos. Porque ya si se toman más, entonces ya vendría a ser el bosquejo biográfico o el iliativo, ¿verdad? Que se agarran tanto de un capítulo, o el otro, o el narrativo, que se agarran de una parábola. Entonces el textual, ¿se entiende? Así que como máximo pudiéramos decirlo así, pues sería uno, dos, tres versículos de la Biblia, para no caer, como repito. Por ejemplo, hay un salmo, me parece que es el Salmo 117, me parece que consta como de dos o tres versículos. Entonces ya ese ya es prácticamente, también es todo un capítulo, ¿ya? Entonces la idea está acá de que no nos prolonguemos, no nos extendamos con varios versículos, porque entonces ya pasaría a convertirse en otro tipo de bosquejo. Les digo en particular, cuando yo empecé a predicar, a mí me gustaba mucho. ¿Por qué? O lo utilizaba mucho porque, para empezar, pues no sabía mucho de lo que la Biblia decía, ¿verdad? Las herramientas, como se les enseñé la semana pasada, de los celulares, las computadoras, no estaban como está el día de hoy. Internet, solo los cafés internet se conocían en Guatemala, ¿verdad? Pero que alguien tuviera internet en su casa, no, eso no había. Entonces yo utilizaba el bosquejo textual. ¿Y cómo lo utilizaba? Agarraba una parte de la Biblia, era un versículo, y empezaba a escudriñar palabra por palabra de lo que decía el versículo. Y entonces así desarrollaba mi bosquejo textual de un solo texto. Iba explicando y así era como me salía el tema, ¿verdad? Entonces por eso les decía, en relación al que vimos la semana pasada, que era uno de los que es un poquito más complicado, ¿verdad? Pero el bosquejo textual, es un poco más sencillo. ¿Por qué? Como lo estamos viendo acá, no hace falta saber mucho de la Biblia, pero sí escudriñar por lo menos uno, dos o como máximo tres de los versículos que ustedes y yo vamos a escudriñar. Amén. Bueno, vamos a avanzar. Entonces, pues, lo vemos acá, ¿verdad? Miren, si me da tiempo, voy a tratar de no hablar mucho. Vamos a tratar la forma de hacer un ejercicio con esto, ¿sí? Un bosquejo textual. ¿Cuál sería el ejercicio? Pues agarrar un X versículo de la Biblia, ¿verdad? Y básicamente hacer lo que vamos a ver. Amén. No les digo el temático, ¿verdad? Porque no lo hicimos, porque pues se dieron cuenta, hay que investigar un poquito más. Pero con no mucho, aunque sí hay que hacerlo. Entonces, el tema. Recuérdense que en el bosquejo textual, tanto el tema como los puntos importantes se sacan del mismo texto, ¿verdad? Ya las subdivisiones ya se sacan de diferentes textos, pero lo básico y lo esencial se saca de un texto. Entonces acá dice, hijos delicados y únicos, repito, ¿verdad? Como lo vimos la semana pasada, yo no les voy a hablar de ese tema, ¿sí? Sino yo les estoy hablando del tema del bosquejo textual. Y este tema, el título, nos sirve nada más como un ejemplo, ¿sí? Pero de esto no vamos a hablar, para que ustedes pues lo tengan presente. Entonces, ¿cuál es el texto? ¿Cuál es el texto de donde sale el bosquejo textual? Como ustedes lo pueden ver ahí, decía uno, dos o tres versículos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos dos versículos, que es Proverbios capítulo 4, versículo 3 y el versículo 4. Amén. Entonces eso es todo lo que necesitamos, ¿verdad? A veces, como les decía,
como que nos bloqueamos un poquito porque, Dios mío, yo no sé mucho de la Biblia. Y a veces, no sé si alguna vez les ha pasado, pero si no les ha pasado, estoy seguro que conforme ustedes, si un día, hermano, pasa adelante, conforme ustedes vayan metiéndose más y más a los discipulados, al congregarse, al escudriñar la Biblia, se los aseguro que en algún momento les va a pasar a alguien que los conozca y les diga, por ejemplo, hermana Rosa, ¿puede darnos un pequeño mensaje? Y uno, Dios mío, ¿y qué hago? ¿Qué digo? Bueno, esto se podría decir como que es la salvada, ¿verdad? O un salmo, o un proverbio, o una cita que ustedes, pues, tal vez no es un salmo o un proverbio, pero alguna cita que ustedes siempre les haya marcado la vida, o les guste, o la entendieron, y esta cita a mí me encanta. Pero por naturaleza, ¿verdad? Los proverbios y los salmos se prestan mucho para eso. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Pero si yo ni siquiera he estudiado, bueno, vamos a un salmo, vamos a un proverbio. En el ratito usted va a la Biblia. Bueno, por ejemplo, es para la presentación de un niño. Bueno, vamos a ver qué dice Proverbios de los niños. Aquí está, ahí está el versículo ya. Entonces, el versículo se sacó, como ustedes lo ven acá, el tema. ¿Cuál es el tema? Hijos delicados y únicos. ¿Y qué dice Proverbios? Capítulo 4, versículo 3 dice, porque yo fui hijo de mi padre. ¿Y qué dice? Delicado y único. O sea, ¿se dan cuenta? O sea, ni siquiera hay que buscar y qué título le pongo. No, ahí está en el proverbio. ¿Sí? Hijo delicado y único. ¿Cuál es el tema? Hijos delicados y únicos. Y luego dice, delante de mi madre, el versículo 4 dice, y él me enseñaba y me decía, mantenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Podríamos, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos un poquito de tiempo, investigar qué significa la palabra delicado, qué significa la palabra único, y así ya vamos formando. Este es nuestro texto, ¿verdad? Pero luego ya con esos significados vamos formando nuestra introducción. Y ya con estos significados, les digo, a como es la tecnología del día de hoy, ustedes ponen ahí en el buscador, en el celular, en una computadora o en un diccionario, ¿verdad? Un libro, y busquen ahí el significado de la palabra y eso ya les amplía lo que es su tema. Amén. Entonces vamos entendiendo, ¿verdad? El bosquejo textual de un texto de la Biblia, máximo unos 3 versículos, ¿verdad? Pues podemos sacar nuestro título y también el desarrollo del tema, como la introducción, y como lo veíamos, y ya las subdivisiones pues se sacan de otro lado. Pues aquí ya vamos. Acuérdense que les expliqué la semana pasada que un tema como básico tiene que tener introducción, desarrollo y conclusión. Amén. Entonces ya colocamos nuestra base, nuestro texto base, de ahí sale el tema. Y ahora vamos a una breve introducción, que como les digo, ¿verdad? En este caso pudiéramos, no es exactamente el ejemplo, pero pudiéramos como una introducción cuáles son los significados de estas palabras para poder entender de qué es lo que se va a estar hablando. Amén. Entonces dice, como introducción, Dios entiende mejor la paternidad que nosotros, pues Él la instituyó, pero también porque Él es Padre, atendamos su consejo como Padre. Bien, analicemos este comentario de introducción y podemos decir, ¿y de dónde sale, de dónde saca eso de que Dios es Padre, el consejo como Padre? Porque aquí lo dice, porque yo fui hijo de mi Padre, delicado y único. Entonces aquí está hablando, podemos poner tanto el ejemplo. Recordemos que el libro de Proverbios, quien lo escribió fue Salomón, ¿verdad? Podemos poner el ejemplo de que cuando él habla ahí de un padre, puede estar hablando por lo menos de 3 diferentes tipos de personas o entidades, digámoslo así. Número 1, el Padre Celestial, ¿verdad? Número 2, el Padre Espiritual, que es el pastor. Y número 3, el Padre Biológico, que en este caso vendría a ser el Rey David, ¿verdad? Amén. Entonces ahí como pequeñas introducciones de que uno ya pues lo va entendiendo, ¿verdad? De lo que uno ya va adquiriendo. Y ahora viene lo que es ya el desarrollo. Punto número 1. Recuérdense que lo explicamos, ¿verdad? De que en el bosquejo textual, los puntos, digámoslo así, como también el título, el tema, lo sacamos de 1, 2 o 3 versículos. Amén. Entonces aquí viene ya el punto número 1. Cuando son pequeños, no nos olvidemos, por favor, cuál es el título
hijos delicados y únicos. Aquí está, los hijos son delicados y únicos. Aquí ya viene un primer punto, ¿verdad? Y luego lo que viene acá ya serían incisos, que prácticamente estos son comentarios de lo que uno va escudriñando, y como lo veíamos, ¿verdad? Ya los demás incisos se sacan de diferentes citas de la Biblia. Entonces ahí ya en esto, pero lo voy a mencionar una vez, aunque lo vamos a ver después, ya entra lo que es nuestro conocimiento, ¿verdad? No les puedo decir yo mis ideas, porque muchas veces nuestras ideas están todas cruzadas, ¿verdad? Pero a veces sí uno puede tener cierta revelación, ¿verdad? Cierta idea, si lo podemos decir así, pero que tenga que tener una base bíblica, para que entonces yo pueda decir, ah, sí, la Biblia lo dice, entonces esta idea no es mía, sino ahí está escrito. Amén. Ustedes vean, como punto número 1, cuando son pequeños, porque yo fui hijo de mi padre, es lo que decía la cita, ¿verdad? Delicado y único delante de mi madre. Pues aquí está un ejemplo, y aquí ya vienen los incisos. Por ejemplo, vamos a regresar acá, cuando los niños son pequeños, ¿verdad? Porque yo fui hijo de mi padre, se entiende, ¿verdad? De que ninguno de nosotros los seres humanos nacimos sin la unión de que existiera un hombre y una mujer, entiendes, un padre y una madre. Antes bien, todos nosotros, aunque en determinado momento no los hayamos conocido físicamente, sabemos que tenemos un padre y tenemos una madre. Amén. El único que fue concebido de una forma diferente pues fue Jesús, ¿verdad? Amén. Pero nosotros no. Y aquí ya vienen los incisos. Inciso A: los niños no son solamente hombres o mujeres pequeños. Amén. Los niños son únicos, son la obra eterna de Dios, de manera que no hay un niño igual a otro. Aquí repito, estos son solamente comentarios, pero ustedes pueden ponerle bases bíblicas para desarrollarlo. Porque imagínense, si nos ponemos solo a leerlo, aunque yo voy hablando un poquito más de lo que está escrito, ya llevo 12 minutos y son 3 puntos, prácticamente como en media hora terminaríamos esto. Y si solo lo leemos, en unos 5 minutos, 10 minutos ya terminamos todo. Luego dice acá el inciso C: los niños son delicados, suaves, absorbentes como una esponja. Debemos poner atención en lo que absorben de nosotros. Mira, ayer, por ejemplo, ya se tuvo la primera reunión con la maestra de Adonai. Y la maestra le decía a los padres, cuídense, decía ella, de lo que hacen en casa. ¿Por qué? Porque los niños, por eso que dice acá el comentario, son como esponjita. Ellos vienen, dice, y todo lo cuentan aquí. Por ejemplo, y miren, uno de ellos me vino a contar, saber quién de los padres habrá sido, ¿verdad? Que su padre en la casa toma cerveza. El otro me vino a contar que su papá acaba de salir de la cárcel. Ya imagínense de dónde los niños cuentan eso. Por esto, porque son como esponjita. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Comportarnos como se deben comportar. Porque muchas veces nosotros cometemos errores, ¿verdad? Por ejemplo, de que en casa probablemente hay ciertas palabras, digámoslo así, que no se utilizan. Y de repente el niño aparece hablando y no sé cómo lo traten, vos, usted, tú, ¿de dónde aprendiste esa palabra? Si aquí en la casa no se dice. Y tal vez uno lo corrige, le pega, lo castiga y malcriado, qué sé yo. Y muchas veces no se da cuenta uno que uno mismo propicia ese tipo de cosas. Como por ejemplo, venga, pues ahí está el celular y se pone. Y díganme ustedes qué seguridad tenemos de que lo que van a ver sea educativo 100%. Como está la actualidad del día de hoy, les digo, hay una agenda que va directamente en contra de los niños. Y por eso ustedes y yo nos damos cuenta, los niños de alguna forma dicen, bueno, como que vienen más vivos que antes, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque díganme ustedes, a nosotros, por ejemplo, cuando nuestros padres nos iban a dar un teléfono. Y para empezar, son caros, ¿verdad? Para seguir, tampoco era una forma de instrucción. Amén. Más sin embargo, ahora los nuevos padres de estas nuevas generaciones, de alguna forma sorprendente, como que nacieran cansados. Y criar a un niño es algo muy cansado, entonces tenga mejor el teléfono. Entonces no se dan cuenta de que muchas veces uno mismo dentro de la propia casa propicia que los niños se pierdan. Pero bueno, avancemos. Número 2.
Dice acá, por eso nuestro papel es cuidarlos e instruirlos. Aquí viene lo que dice la cita bíblica. Y él me enseñaba y me decía, mantenga tu corazón mi razón. Entonces se van dando cuenta de que cada punto está sacado del texto bíblico. Amén. De ahí nada más que fue lo que se hizo, hacerle una pequeña división. A los 2 versículos que tomamos, versículo 3 y versículo 4, ya sacamos un punto, sacamos el otro, pero se dan cuenta, no hay algo, por así decirlo, de que para ustedes y para mí sea difícil. ¿Y de dónde voy a sacar yo puntos? Del mismo versículo. Amén. Entonces aquí ya vienen los incisos, ¿verdad? Inciso A, nuestros hijos nos necesitan más cuando son pequeños. Aquí ya viene una cita, ¿verdad? Entonces, según el conocimiento, uno puede agregarle ciertas citas para poder ir agregando al comentario una base bíblica. Y si el comentario tiene una base bíblica, entonces cobrará mayor sentido, mayor relevancia. ¿Por qué? Porque escrito está. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice Proverbio 22:6? Instruye al niño en su camino. Cuando fuere viejo, no se apartará. Por eso el comentario, ¿verdad? Nuestros hijos nos necesitan más cuando son pequeños. Entonces, cuando son pequeños, ¿qué es lo que hay que hacer? Instruirlos. Ya conforme el tiempo va pasando, se van recibiendo y dando otro tipo de instrucción, pero ya no es solamente una instrucción. Por ejemplo, déjenme ver si me recuerdo. Cuando la Biblia nos muestra, por ejemplo, cinco formas, lo vamos a decir así, de corregir a un niño, ¿sí? Lo primero que hay que hacer es por esto que dice Proverbio 22:6. A un niño, o sea, cuando está en su etapa de niño, ¿verdad? Hay que instruirlo o enseñarle. Entonces es el punto número 1. Se le instruye y se le enseña. Pensemos de que el niño viene y comete un error. Yo ya lo instruí, yo ya le enseñé. Entonces, ¿qué es lo que corresponde después si yo ya le enseñé, si yo ya lo instruí? Lo que corresponde después es corregirlo. ¿Por qué? Porque ya se le había dado una enseñanza, ya se le había dado una instrucción, y a pesar de que ya se le había dado, no la atendió. Entonces, ¿cuál es el segundo punto después de la corrección, de la instrucción? Corregirlo. Pensemos que ya se le corrigió, se le dice, mire, eso no se hace, acuérdese esto y esto, ya se le había dicho, esto se hace así. Ok, ya se le corrige. Ahora lo que viene, si él volviera a cometer el mismo error, ya se le instruyó, ya se le enseñó, ya se le corrigió. Ahora viene algo que se llama, y muchas veces es mal interpretado, que se llama disciplina. Ahora hay que disciplinarlo. Y dentro de esa disciplina muchas veces se piensa de que la disciplina es igual a castigo. Y no, la disciplina no es igual a castigo. Sino, por ejemplo, parte de la disciplina, por ejemplo, es ponerle un horario. De que el niño aprenda a ser disciplinado. De que a tal hora él tiene que estar haciendo tal cosa. Es una disciplina, no es un castigo. Pensemos, ¿verdad? Ya se le instruyó, ya se le corrigió, ya se le disciplinó y vuelve a cometer el mismo error. Entonces ahí ya se corre el riesgo de que en esa cuarta etapa ya entre algo llamado necedad. ¿Por qué? Porque él ya sabe lo que tiene que hacer. Entonces, ¿qué es lo que viene ahí? Ahí ya viene algo que bíblicamente hablando es correcto, más sin embargo, que es lo que las leyes terrenales buscan, erradicar lo que es el castigo. Y pensemos que si el niño lo vuelve a cometer, entonces dice la Biblia que viene el azote. Imagínense, son 5 cosas que hay que hacer dentro de la instrucción del niño. La instrucción, la corrección, la disciplina, el castigo y por último el azote. Y al final, si después de todo eso no atiende, ni aprende, ni entiende, pues hay algo muy delicado, que eso ya es un estado de rebeldía. Y la Biblia muestra que la rebeldía está ligada al corazón, dice, del joven, pero del joven aquel que muchas veces de niño no se le instruyó. Y eso es lo que buscan lamentablemente las leyes terrenales, que apartar la instrucción, el castigo y todo lo que ya les dije de los padres por miedo a que si el niño se queja me puedan denunciar. Entonces, ¿qué es lo que va pasando con las nuevas generaciones? Que son generaciones que prácticamente no tienen ni instrucción. Y cualquier cosita que uno quiera corregirlo ya lo sienten como una amenaza. Más sin embargo, si desde niños se les instruye, no se van a poder apartar.
Ok, inciso B, debemos instruirles y cuidar de ellos. Inciso C, la condición de los niños actualmente refleja que tenemos que cuidar más a nuestros pequeños. Amén. Bueno, y número 3, dice acá, para que cuando sean grandes sean únicos pero fuertes. ¿Y qué decía? ¿Qué es lo que la Biblia dice? Guarda mis mandamientos y vivirás. Entonces se dan cuenta, todo está sacado de la cita con la que iniciamos. Inciso A dice acá, todo padre desea que sus hijos vivan muchos años. Esto es posible si guardan los mandamientos de Dios que les hemos enseñado. Inciso B, cuando sean grandes seguirán siendo únicos. Inciso C, pero deben ser fuertes porque solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Fuertes para vencer las pruebas, según Mateo 11:22. Y básicamente ahí termina nuestro tema. Como conclusión, aquí la conclusión es prácticamente algo de lo que ustedes y yo ya aprendimos, ¿verdad? Ya desarrollamos, ya escudriñamos, tenemos nuestra base bíblica. Y ahora vamos a hacer un breve resumen, que básicamente eso es casi que la conclusión, ¿verdad? Un breve resumen de lo que ya se explicó para tenerlo presente, ¿verdad? Y a la vez, pues terminar el tema. También tenemos buen tiempo porque apenas llevo 21 minutos para poder ejercitarnos en la próxima media hora que nos queda para hacer una hora exacta del discipulado y ya poder hacerlo nosotros acá. Amén. Entonces, para terminar, dice, hermano, la iglesia hace su labor en la instrucción y cuidado de los pequeños, pero no es total. Es en el hogar donde los pequeños reciben el total de lo que necesitan para su crecimiento espiritual y general. Recuerden que Dios nos ha dado hijos delicados y únicos. Pongámonos a trabajar antes de que se vuelvan duros y no podamos moldearlos. Amén. Y básicamente pues ahí termina el tema del día de hoy, nuestro bosquejo, ¿verdad? Que para hacer este resumen voy a regresar hasta acá y ahí vamos a terminar. Es de que básicamente de qué consta el bosquejo textual. ¿Se dieron cuenta? Es aquel que toma como base 1, 2 o 3 versículos de la Biblia. Hago este énfasis porque recuerden lo que se les decía, ¿verdad? Si agarramos ya varios versículos, entonces ya deja de ser un bosquejo textual. ¿Por qué? Porque ya no solamente un versículo, ¿verdad? Ya pasaría a ser iliativo o narrativo y no se trata de eso, porque por eso la diferencia entre cada bosquejo. Entonces, del textual se toma 1, 2 o 3 versículos de la palabra de Dios. De este pasaje se obtiene, como ya lo vieron, ¿verdad? El tema, el título. Amén. Y las divisiones del mensaje. O sea, se dieron cuenta ustedes de que de cada punto, ¿verdad? El punto, cuando son pequeños, pero ¿qué es lo que la Biblia dice? Que lo que está entre comillas es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Y es lo que dice acá. De este pasaje se obtiene el tema, que ya lo veíamos, y las divisiones del mensaje. Ahora, ya lo que son los comentarios como estos, por ejemplo, se dieron cuenta que algunos, vamos a ver acá, aquí así como acá, tenían bases bíblicas, pero que no eran exactamente el texto, ¿verdad? Mas sin embargo, en las subdivisiones tenían diferentes bases bíblicas. ¿Para qué? Como se les decía, para reafirmar mi comentario y el punto, y que a la gente, ¿verdad? Como lo decía el apóstol Pablo, que nos esté escuchando, pues que para ellos sea seguro lo que yo estoy hablando, y no que son puros cuentos, sino que lo que yo estoy hablando, allí está escrito. Amén. Amén.